narrativa, y ahí es donde está el fraude. Mire, una de las personas que más sabe sobre sistemas electorales, pero sobre todo sobre el sistema electoral colombiano, que es el que se está criticando a propósito de lo que está pasando en Venezuela, porque lo decía ayer Andrés Pastrana, lo mencionó la senadora Clara López, es Nicolás Farfán, quien fue además registrador delegado para el electoral, no solo en la administración de Alex Vega, sino ha estado también en otras administraciones en la Registraduría Nacional, y por eso le agradezco, doctor Farfán, que nos atiende hasta ahora. Bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Muy buenos días, Camila, para usted, su equipo de trabajo y su amable audiencia. Doctor Farfán, durante muchas elecciones hablamos con usted porque usted sí es verdad que conoce el sistema electoral colombiano, y me parece importante que nos haga pues también esa comparación ya desde el tema técnico de lo que estamos hablando entre el sistema venezolano y el sistema colombiano, porque por ejemplo Jennifer decía, yo me siento más cómoda que me estén dando los reportes, los boletines cada minuto o cada cierto tiempo para yo saber cómo va la tendencia y no que de sopetón me digan, es un único boletín, acá hágalo fulano de tal. Hágame usted, doctor Farfán, la comparación de por qué desde Colombia defendemos que tal vez nuestro sistema puede ser mucho menos pues interferible que el venezolano. Bueno, lo primero que hay que señalar es que el sistema electoral abarca varios elementos. Uno es la normativa electoral, hay un segundo que es la gestión operativa y técnica, donde tiene que ver, digamos, el modelo de votación propiamente dicho, y un tercer elemento que es la justicia electoral, es cómo se dirimen los conflictos respecto a las elecciones. Yo creo que el enfoque que ustedes están buscando es en el segundo componente del sistema electoral, que es el método de votación, cómo se vota. Y en segundo lugar también hay que decir que es que no hay métodos de votación o sistemas electorales perfectos. El mejor sistema electoral es el que una sociedad confíe, al margen si es manual, si tiene componentes de voto electrónico o demás. Es la construcción de una confianza institucional que las autoridades a lo largo de la historia crean pero doctor en una Farfán, sociedad. hay unos que son más fáciles de intervenir que otros. Entiendo que aquí estamos hablando pues de Venezuela, que ya sabemos que tiene un régimen político autoritario y demás, pero sí es cierto que cuando usted puede llegar a introducir, o eso es lo que dicen algunos, esta parte digital hace más difícil que las elecciones se puedan robar, porque queda la huella, queda el código QR, bueno, la placa, todo lo que nos están explicando del sistema técnico. Eso hace mucho más fácil que se pueda salvaguardar el resultado, que si es manual y todo es con esfero, como de pronto es aquí en Colombia, y que puede hacer que tenga más interferencia el sistema. Esa es, digamos, como que esa es la comparación que se está haciendo en estos momentos. La comparación es la siguiente. Colombia tiene un sistema de votación manual en que los electores votan en una tarjeta electoral física. Esas tarjetas electorales físicas se depositan en una urna y después unos jurados de votación, que son unos ciudadanos que cumplen una función pública transitoria, escrutan esas tarjetas electorales convertidas en votos de forma pública ante la presencia de testigos electorales de las campañas y los partidos políticos, y consignan los resultados en unas actas físicas que aquí se denominan formulario de 14. De esas actas los testigos pueden tomar fotografías y la Registraduría Nacional del Estado Civil publica en la página web el 98% de todas las actas de todas las mesas que están instaladas en el país. ¿Para qué? Para que todos los interesados puedan hacer la trazabilidad de los votos y una especie de sumatoria nacional, local, regional o departamental, y así poder corroborar esos datos que han tenido con los que se anuncian en el preconteo, que es una transmisión voz a voz de esos mismos resultados de las actas, y posteriormente en la audiencia de escrutinio también podrá confrontar la información. ¿Cuál es la fortaleza del sistema? Primero, que hay trazabilidad. Segundo, que hay una enorme publicidad de la información. Tercero, que esa publicidad es oportuna. Se hace casi de forma inmediata y paralela. Les repito, el 98% de las actas se conocen el mismo día de las elecciones hasta las 12 de la noche.
En Venezuela hay un sistema que podríamos decir de un voto electrónico mixto. ¿Por qué mixto? Porque en primer lugar hay una verificación biométrica del elector, él pasa a una máquina, selecciona, ya no es una tarjeta electoral física, sino una máquina, selecciona la opción de su preferencia, pero la máquina emite un comprobante físico. Ese comprobante físico lo echan en una urna y en cada puesto de votación hacen un sorteo para que un porcentaje de esas mesas pase a auditoría. No es la totalidad de las mesas, es un porcentaje de un sorteo aleatorio. De esas mesas que salen a auditoría, comparan los comprobantes físicos que depositaron los electores, que emitió la máquina, con el reporte general de los votos que emitió la máquina por mesa. Y pues deben coincidir, y si no coinciden, prevalecen los votos físicos. Posteriormente, esos boletines que emite la máquina son transmitidos a ese centro de consolidación. Claro. Lo que yo he percibido en Venezuela es que el problema no ha ocurrido en el método de votación, no ha ocurrido en el cómputo de las máquinas, porque todas estas actas que está mostrando la oposición y que incluso ya ha publicado en la página web son las que suministraron las máquinas. ¿Dónde está el problema? Que aparentemente el órgano electoral allí no ha mostrado la totalidad de las actas y no ha mostrado cómo llega a la conclusión de que las cifras que mostró la noche de las elecciones favorecen a un candidato. Entonces un problema es de la institución, un problema humano y no de la máquina. Claro, mire Jennifer, es que de hecho, como dice el doctor Farfán, nos están escribiendo los oyentes al 301-764-4108 y nos dice algo que me parece que tiene razón este oyente, y es que la composición del Consejo Nacional Electoral, que nosotros tanto criticamos, es cierto que hemos criticado mucho al Consejo Nacional Electoral, con representación de todos los partidos políticos, asegura que no haya un solo grupo que decida si se roba o no las elecciones. Y el hecho de que haya testigos de todos los partidos en Colombia también asegura que haya mayor transparencia. Como dice el exregistrador delegado, el doctor Farfán, con quien estamos hablando, lo importante no es cómo se vota, no es la máquina o no la máquina, eso es lo de menos. Lo importante es quiénes y cómo participan en la verificación del resultado. En Colombia no hay ninguna posibilidad de que pase lo que pasa en Venezuela, empezando porque el registrador no lo nombra el presidente, como sí sucede en Venezuela. Acá el registrador se elige de otra manera. Exdiputado chavista. Por eso. Entonces, como que no es solo el tema de la máquina, sino también de todo el sistema electoral, que entiendo es lo que me reclamaba Sebastián con lo que decía la senadora Clara López. Jennifer. Sí, que entiendo yo, Camila, punto, que hace parte de la primera parte que hablaba el señor Farfán, que es la normativa, pero también la justicia electoral. En eso, entiendo yo, estarían cojos en Venezuela, tienen un sistema técnico fuerte, pero les faltan los otros dos componentes. Nosotros tendríamos, señor Farfán, si le entiendo bien, buena normativa y buena justicia electoral, y tendríamos que fortalecer este segundo punto del tema técnico, ¿o usted cree que no es necesario, que si nos está funcionando un sistema electoral acá en Colombia tengamos que cambiarlo? Yo pienso que nuestro sistema electoral es confiable y que ha permitido la alternancia en el poder a lo largo de muchos años y que aquí no se ha presentado ningún fraude electoral. Para mi opinión personal, sí podíamos incorporar en la mesa algunos elementos de tecnología, porque ¿qué ocurre? Esas actas físicas donde cuentan los votos, y aquí que tenemos el voto preferente, esas actas pueden tener hasta 6.000 casillas, 6.000 posibilidades para que los jurados pongan allí números. Y la gente es humana y la gente está cansada después de una larga jornada, entonces pueden ocurrir tachones, enmendaduras y problemas de llenar esas actas físicas. Yo pienso que allí puede haber un elemento de tecnología que le ayude al jurado a escrutar esos votos físicos, pero que esa acta la genere un dispositivo electrónico y esa misma acta puedan tener acceso los testigos, esa misma acta se pueda publicar. Entonces creo que tenemos un buen sistema, pero que requerimos, por las características de la dispersión de partidos, del voto preferente, del gran número de candidatos, un elemento
que nos ayude a confeccionar unas actas sin errores, sin tachaduras, ni enmendadures, ni errores aritméticos. Hay algo que quisiera yo señalar que es sorprendente. ¿Cómo es posible que ayer ya se proclame al presidente supuestamente electo Maduro de Venezuela sin que se conozcan los resultados pormenorizados de cada una de las mesas? Es como dar un ganador sin conocer cómo se llegó a esa elección, sin conocer los resultados, lo cual claramente es absurdo y que pues deja mucho que desear de un sistema democrático. Justamente le iba a preguntar, doctor Farfán, por el tema de las actas en Venezuela, si son parecidos a los formularios que conocemos en Colombia o qué exactamente contienen, porque, claro, los oyentes escuchan que el Consejo Electoral en Venezuela no revela las actas, que la oposición sí tiene las actas. ¿Qué es exactamente lo que contienen y qué es lo que demuestran o revelan esas actas? Las actas tienen los resultados de cada uno de los candidatos en cada una de las mesas. ¿Por qué la oposición las tiene? Porque ellos tienen derecho a pedir una copia del acta en las mesas una vez concluida la jornada de votación. Y la operación que aparentemente ha hecho la oposición de forma organizada, planificada, con muchos testigos electorales a lo largo de todo el territorio nacional, es una recolección sistemática de las actas, un escaneo de las mismas y una consolidación. Ellos señalan que tienen algo más del 72% de las actas y y la sumatoria de ellas es lo que les ha hecho presentar las cifras en las cuales aducen que el candidato de su opción fue el ganador, el realmente ganador. O sea, ellos han utilizado el sistema, han utilizado las garantías que sí están dispuestas de acceso al acta para hacer una especie de conteo paralelo al organismo electoral y dar los resultados. Es decir, es el mundo al revés. Son los partidos políticos y los ciudadanos haciendo la contabilización oficial de los votos cuando quien debió hacerlo fue el Consejo Nacional Electoral y no lo ha hecho, o por lo menos no lo ha publicado ni informado a la sociedad venezolana ni al mundo. Exregistrador Farfán, usted al principio de esta entrevista nos hablaba de toda la ruta que lleva a dar unos resultados electorales, nos hablaba, por ejemplo, de la trazabilidad, después de la publicidad oportuna. Y le quiero preguntar en este caso de las elecciones de Venezuela por la publicidad oportuna, porque en esa oportunidad, en ese principio de ser oportunos, pues está la oportunidad de crear una narrativa. Es decir, de hablar, de empezar a que la gente hable de algo. Por ejemplo, el apagón que hubo es un ejemplo que se me ocurre de lo que pasó. Y le quiero preguntar sobre estos hechos que ocurrieron y que han ocurrido del domingo hasta hoy, que permiten generar una narrativa en torno a las elecciones. ¿Cuáles son como los hechos básicos que usted detecta dentro de ese principio de publicidad oportuna y que lo que se hizo fue aprovechar para crear una narrativa? Pues lo primero es que es muy poco común, por no decirlo que inexistente en los sistemas electorales de la región, de la región de Latinoamérica, que no se entreguen resultados parciales. En todos los sistemas, no solo en nuestro país, sino en todos, el organismo electoral va informando conforme a que recauda la información, que consolida, va mostrando resultados parciales para que la ciudadanía vaya viendo cómo se está dando el comportamiento electoral y si se empiezan a dar tendencias irreversibles. Esto no ocurrió aquí. Hay un silencio absoluto del Consejo Nacional Electoral venezolano durante 6 horas ante la expectativa de todo el país y el mundo, y de repente a la medianoche salen con un boletín único sin que tenga esto respaldo en una consolidación de las actas, donde dan por ganador a un candidato por una supuesta tendencia irreversible. Entonces, pues claramente no es entendible cómo no se dan resultados parciales, cómo no se muestran las actas, cómo se justifica esa ausencia de actas en un supuesto hackeo que a todas luces parece una excusa, y lo que es peor y lo que me parece a mí más sorprendente es que sin resultados hayan declarado electo
de forma administrativa al candidato que ellos dicen ganar. O sea, es una seguidilla de irregularidades, y ahí volvemos al punto. Todo esto es lo que hace señalar que ese sistema electoral no es mejor que el nuestro, porque no está rodeado de garantías, porque no está rodeado de la oportunidad procesal para presentar reclamaciones, y porque no está rodeado de la publicidad de las actas y la trazabilidad de los mismos, que pues enhorabuena tiene nuestro sistema colombiano. Pues ex registrador delegado para lo electoral, Nicolás Farfán, mil gracias por sus luces y por su experiencia aquí hablándonos de los diferentes sistemas electorales, y ya que se está comparando tanto el venezolano con el colombiano y vuelve a ponerse sobre la mesa esa comparación, me parecía interesante poder hablar con usted. Mil gracias por habernos atendido. Con todo gusto, Camila, y pues el mensaje es que valoremos las cosas buenas que tenemos, que a veces con mucha ligereza se juzga también en el calor de las campañas electorales. Gracias, doctor Farfán. 11 de la mañana, 38 minutos. Miriam, Ana Cristina, ayer